tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado al repaso de la lección de la escuela sabática, la lección número 4 titulado La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología, para este sábado 25 de abril del 2020. Vamos a comenzar este ciclo del aprendizaje con el motiva, explora, aplica y crea. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Querido Padre Celestial, queremos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y queremos aprender de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Isaías 8:20. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Vamos a comenzar con el motiva. Y el título de esta pequeña historia está titulado como Cristo curó sus heridas. Un hombre cayó en un pozo y se golpeó el rostro, se quebró los brazos y las piernas. Estaba muy herido cuando él gritó por ayuda. De pronto pasó Confucio, un filósofo chino, quien al ver a este hombre le dijo, permíteme darte un sabio consejo. Si algún día logras salir de ahí, ten cuidado por donde andas y no caigas otra vez, y se fue. Luego llegó Buda y le dijo, amigo, necesitas ayuda. Primero tienes que controlar tu mente y tu dolor y subir poco a poco a ver si te alcanzo con mis brazos. Como el hombre no podía moverse, Buda se fue de allí. Se acercó Mahoma y le dijo, aguanta el dolor, ese es tu destino. Y se fue. Luego llegó Marx, el cual le dijo, júrame que si logras salir de allí te vengarás del hombre que te empujó. Cuenta conmigo para echarlo dentro. Finalmente pasó Cristo. Al ver a este hombre y tuvo compasión de él, bajó hasta el fondo del pozo, le puso en sus hombros y cargó con él, y le sacó del pozo, curó sus heridas y le acompañó en el camino hasta el cielo. Definitivamente Cristo marcó la diferencia en esta historia, a pesar de todos los pensamientos y las ideas que los hombres tenían para ayudar a alguien. Cristo hizo lo mejor y Él es quien puede curar nuestras heridas. El Explora lo hemos dividido en 4 partes importantes. En primer lugar veremos la tradición y la Biblia. Para entender esto vamos a leer 2 textos claves que se encuentran en Marcos 7:5. Dice, le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El siguiente texto está en Marcos 7:6-7. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y qué es la tradición? Es la transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etc. A la vez se mantiene de generación en generación. Viendo un poquito el marco histórico, los masoretas eran judíos que trabajaron entre los siglos 7 y 10 de nuestra era en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén, como los sucesores de los soferín o escribas, quienes eran responsables de hacer las copias fidedignas de las sagradas escrituras. Masoret significa tradición. Ellos colocaron anotaciones en los textos bíblicos que cambiaron muchos significados y verdades bíblicas. La tradición en sí no es mala porque juega un papel importante en la religión y nos conecta con nuestras raíces. Sin embargo, hay peligros de la tradición. ¿Cuál es la acusación de los fariseos para con los discípulos de Jesús? Los discípulos comían el pan con las manos impuras. Quiere decir que los judíos no comían sin haberse lavado las manos cuidadosamente, tampoco al volver del mercado, así como de lavar los vasos, los jarros, las bandejas de manera ceremoniosa. Esto les demandaba tiempo. No se trataba de lavarse como higiene o salud, sino de una ceremonia religiosa de pureza. Jesús confrontó la tradición de la comunidad judía porque tomó el lugar de las escrituras. Estas llamadas tradiciones humanas eran promovidas por los ancianos respetados. Dios no había ordenado la ceremonia del lavamiento de manos, era la orden de sus ancianos o líderes religiosos. Algunas de las tradiciones estaban en la misma autoridad que los mandamientos de Dios, llegando al punto de invalidar la palabra de Dios. Debemos tener una actitud reverente y fiel a la palabra viva de Dios. La Biblia tiene la autoridad de reemplazar a todas las tradiciones humanas
y está por encima de todas las tradiciones, incluso aun si son buenas obras. Aún todas las tradiciones que surgen de nuestra experiencia cristiana debemos medir con la Santa Escritura, no siguiendo mandamiento de hombres, sino de Dios. Vamos a pasar a la segunda parte, la experiencia y la Biblia. Vamos a leer dos textos claves. El primero está en Romanos 2:4, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El otro texto está en 2 Corintios 11, del 1 al 3, y dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es la experiencia? Viene del término latín experientia. Es el hecho de haber presencia, sentido o conocido algo. También es la forma de conocimiento que se produce a partir de estas vivencias u observaciones. La experiencia es parte de nuestra existencia humana que puede afectar nuestros sentimientos y pensamientos de una manera poderosa. Dios, al crear al hombre, lo ha conectado con su creación, incluso con Dios mismo. Está tan conectada a nuestra experiencia que ésta la determina. Dios desea que experimentemos la belleza de su creación, el aroma, el color, el arte, la música y todo cuanto existe, así como el gozo de su salvación y el creer en el poder de su promesa de vida eterna. Debemos mirar la religión y la fe no solo más que doctrina, interesante es este punto, no solo más que doctrina, sino que nosotros debemos también entender que hay decisiones racionales, es decir, debe ser una experiencia diaria y permanente en la vida del cristiano, tales como orar, estudiar la Biblia y testificar a otras personas de Cristo. Pablo dijo: así que hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Asimismo, se nos invita a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Lo que experimentamos moldea de manera significativa nuestra visión de Dios y la comprensión de su palabra. Sin embargo, la experiencia no es suficiente porque nuestro corazón es engañoso. No debemos confiar solo en nuestra experiencia. Interesante es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos ser guiados por su benignidad, quiere decir por el amor de Dios. Y un escrito está, es decir, la Biblia como base, porque nuestra voluntad propia, nuestros deseos y las nuevas experiencias no son la mejor guía. Pablo dice que Satanás engañó a Eva por los sentidos, tales como la vista, el gusto. Al experimentar nuevos sabores, ella cayó en el pecado de la desobediencia, extraviándose de la sincera fidelidad a Cristo. Todo lo que experimentamos debe ser guiado por la palabra de Dios. A su vez, no debe contradecir las enseñanzas de la Biblia. Muy bien, vamos a pasar a la parte número 3, la cultura y la Biblia. Vamos a leer dos textos. Primero de Juan 2:15 al 17 dices: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Hay otro texto clave que dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo es esto? ¿Qué es la cultura en primer lugar? Es un conjunto de conocimientos, ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Todos los seres humanos al nacer pertenecemos a una cultura o culturas concreta y somos parte de ella. Todos somos moldeados e influenciados por la cultura, ya que nadie puede escapar de ella. Dios escogió al pueblo hebreo para ser
Dice Isaí en Malaquías 3:17, y serán para mí tesoro, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Este pueblo fue influenciado por los demás pueblos paganos, mediante sus costumbres, su religión, su adoración, sus hábitos y su música. Sin embargo, Dios lo guió mediante sus profetas y su palabra. Al escoger a Israel y darle su palabra, la Biblia, influenció inevitablemente la cultura hebrea para ser un ejemplo de las demás culturas. Por ende, no debemos de perder de vista el hecho de que la Biblia trasciende todas las categorías culturales establecidas de etnicidad, imperio y estatus social. Sí, esta es una de las razones por qué la Biblia es superior a cualquier cultura e incluso de transformar y corregir los elementos pecaminosos que encontramos en todas las culturas. Isaías dice que para algunas culturas llaman lo bueno malo. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso quiere decir que no debemos guiar nuestra fe de acuerdo a nuestra cultura, sino de acuerdo a la palabra de Dios, porque la cultura también es afectada por el pecado. Sin embargo, está bajo el juicio de Dios. Si algún aspecto de nuestra cultura se separa de nuestra fe, debemos tener cuidado de distinguir entre ambas. Solo la fe bíblica puede desafiar a la cultura y crear una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios. Los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo, de sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo a la voluntad de Dios, sino para ennoblecerlos, elevarlos y ennoblecerlos. Consejos para maestros, página 306. La razón y la Biblia. Para entender esto vamos a leer nosotros dos textos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios 10, 5 y 6. Y vamos a leer Proverbios 9:10 que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y justamente vamos a ver en el Explora la razón y la Biblia. ¿Qué es la razón? Es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones y formar juicios. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y de razonar. El pensamiento humano es capaz de evaluar cada argumento teológico y de esta manera tenemos la capacidad de pensar y sacar conclusiones. Como adventistas no respaldamos la fe racional que en el siglo XVIII la razón humana asumió un papel nuevo y dominante de una manera especial en el continente occidental que va más allá de nuestra capacidad de pensar y sacar conclusiones correctas. Nosotros creemos que el conocimiento se basa en la experiencia sensorial, diferente del enfoque que la razón humana es la principal fuente de conocimiento intelectual que deriva de la razón, que también es llamada racionalismo. Ellos consideran que ciertas verdades solo pueden ser captadas por la razón. Esto lo lleva a que la razón sea la prueba y el criterio de verdad. En otras palabras, la razón se convierte en autoridad ante todos, ante cual todos deben inclinarse, incluyendo la Biblia. La razón niega la intervención de Dios y lo considera ilegítimo para guiar nuestra vida. Es por eso que en el año de 1793 se quemaron muchas Biblias en París después de adorar a la diosa razón, que era una señorita hermosa, y fue adorado en la catedral de Notre Dame, para reemplazar a la deidad, es decir, a Dios, gritando, vive la razón, vive la razón. Y justamente ellos estaban diciendo, viva la razón. Eso está en el Journal de París, el 14 de noviembre de 1793, número 318, la página 1279. Sin embargo, nosotros necesitamos la palabra de Dios para que nos ilumine. Además, aceptamos su palabra y a Dios como nuestro Creador, Redentor y Sustentador.
El principio de la verdadera sabiduría está en el temor a Jehová. ¿Y qué significa temor? Temor no es miedo, es justamente amor, respeto y obediencia a Dios. En el Génesis, Dios estableció los 7 días de la semana. Sin embargo, Napoleón, emperador de Francia, dominado por la razón, decidió cambiar de 7 días a 10 días semanales, al igual que 10 horas. Los animales y los hombres desfallecieron y decidieron volver al calendario establecido de 7 días. Dios está por encima de todo razonamiento y pensamiento humano, y su palabra es lumbrera en nuestro camino. Andar en la razón o racionalismo es andar en las tinieblas. Solo cuando aceptamos la palabra de Dios como revelado puede transformar nuestra vida, guiado por el Espíritu Santo, porque nos presenta a Jesucristo, quien murió en la cruz para salvarnos, resucitó y vendrá por segunda vez. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos podido llegar a la parte final de nuestro estudio y vamos a leer una cita muy importante que está justamente aquí en el libro Conflicto de los Siglos, la página número 10. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como la revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son piedra de toque de la experiencia religiosa. Amigos, necesitamos aceptar las Santas Escrituras como la autoridad máxima para nuestra vida. Solo así podremos vivir una vida de paz, de tranquilidad, al saber que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que perdona nuestros pecados, hay un Dios que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y que no solamente murió, sino que resucitó y vendrá a buscarnos. Y Dios quiere guiarnos a través de su palabra. ¿Qué debemos nosotros ahora? Vamos a la aplica. ¿Qué debo sentir? Número 1. ¿Qué actitud debo experimentar al saber que ni la tradición ni la experiencia humana es suficiente para guiar nuestra vida? Necesitamos confianza en la palabra de Dios. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que ni la cultura es la mejor guía para nuestra vida? Debemos sentir seguridad en la inspiración de la Biblia como regla de fe y doctrina. ¿Qué actitud debo sentir al saber que el racionalismo no es de confiar para nuestra vida? Fidelidad a la Biblia y a su estudio diario para guiar nuestra vida. Muy bien, estamos terminando esta lección y necesitamos tomar decisiones. ¿Qué debo hacer? Número 1, debemos estudiar diariamente la palabra de Dios y repasar qué costumbres están en contra de la palabra de Dios en mi vida para abandonarlos. Necesitamos abandonar aquellas costumbres, prácticas que no nos están ayudando en nuestra caminata cristiana. Necesitamos nosotros ordenar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice su palabra. Solo así podremos vivir una vida de paz, de tranquilidad y poder de esa manera tener una familia también que pueda practicar estos principios y tener una familia armoniosa y feliz. Si todavía no te has inscrito para ser un misionero digital, te animo nuevamente para estudiar la Biblia con tus amigos al más 51 997 541 425. Inscríbete para ser un misionero digital. Te llegarán mensajes de cómo poder estudiar con tus amigos la Biblia y tú te sentirás una persona de mucho valor y sobre todo una persona que pueda también ser un canal de bendición para otras personas. Que Dios te bendiga en esta oportunidad y qué interesante saber que necesitamos tener la Biblia presente en nuestras vidas y necesitamos aceptar su palabra como palabra inspirada para guiar nuestra vida y de esa manera prepararnos para el encuentro que pronto será cuando Cristo venga a las nubes de los cielos y pueda llevarnos al reino de los cielos. Tal vez no podremos entender toda la Biblia, pero un día tendremos a Cristo como nuestro Maestro en el cielo y podremos hacer preguntas para Él y Él responderá para nosotros. Que Dios te bendiga. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Vamos a orar. Querido Padre, después de estudiar tu palabra nos damos cuenta que necesitamos estudiar más las sagradas escrituras que tú dejaste para nosotros, para conducir nuestra vida,
para conducir, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad, a hacer lo que te agrada y apartarnos de nuestros pecados y nuestras costumbres que no nos ayudan a ser felices. Padre, en tus manos ponemos nuestra vida. Bendiga a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana.